Regresamos al tema central de la noche. Vulnerabilidad de la economía boliviana frente a los precios del mercado internacional. Y para el análisis de este tema está presente con nosotros el economista Guido Capra. Reiteramos, vulnerabilidad de la economía boliviana frente a los precios del mercado internacional. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Agradecemos al economista Guido Capra por visitarnos y, claro, poder mirar cómo está nuestra economía, pero además cómo está nuestra interrelación con la economía mundial, con los diferentes países. Guido, muchísimas gracias por la amabilidad. Contento, muchas gracias por la invitación para hablar sobre temas complicados, pero espero en facilito, que se pueda entender. Seguro que sí. A ver, demos una mirada muy rápida a lo que está sucediendo en el ámbito internacional en la economía. Hay una crisis, o por lo menos hay una situación no de las mejores en la economía mundial. Bueno, la economía mundial tendríamos que dividirla en las diferentes partes, bloques. Tenemos el bloque europeo, que definitivamente está viviendo una crisis de guerra también, que está afectando los costos por el lado de los energéticos, de los hidrocarburos. Resulta, y nos estamos enterando, que Rusia había sido una figura, un actor clave en el crecimiento y desarrollo de los países europeos, incluyendo Alemania. En Europa lo que se está observando es una debilidad económica del bloque y se está expresando en el debilitamiento del euro frente al dólar. Entonces sí, hay una depreciación fuerte, muy fuerte del euro frente al dólar. Y además hay los países del sur de Europa que generan un problema serio, porque es el Banco Central Europeo el que debe financiar el gasto tal vez irresponsable de las economías de España, de Portugal, de Italia, de Grecia. Entonces ese es otro problema que se debe analizar dentro de lo que es el bloque europeo. Por otro lado tenemos la economía norteamericana, que tiene otro tipo de problemas. Es una economía que está funcionando al pleno empleo, en la que la inflación no se da tanto por el lado del crecimiento o la elevación de precios de los hidrocarburos, sino por la rigidez que tienen las empresas para contratar mano de obra. Y claro, uno de los riesgos más fuertes que tienen las economías, que son un riesgo lapidario, es la inflación. Entonces, entre crecimiento e inflación, parece que el Banco Central, las autoridades monetarias de los Estados Unidos han elegido frenar la inflación, y eso puede ocasionar una recesión, puede afectar el empleo. Por otro lado tenemos el bloque latinoamericano, que es un bloque que no tiene mucha incidencia a nivel de la economía mundial. De hecho, si sumamos el Producto Interno Bruto de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, de toda Latinoamérica, apenas suman un poquito más del PIB alemán, es decir, 5.000 billones de dólares. Y el Producto Interno Bruto a nivel mundial está alrededor de 90.000 billones de dólares, es decir, somos menos del 5, un poquito más del 5% a nivel de aporte o de producción a nivel mundial. Entonces, por otro lado tenemos a China, que tiene un problema de crecimiento, pero hay una polarización. Eso en cuanto a lo que es el análisis de la economía a diferentes bloques. Aunque claro, hay algunas corrientes que dicen que el verdadero problema de la crisis internacional hay que entenderlo desde la economía real de nuestro planeta y la economía, entre comillas, financiera, que es una burbuja inmensa, y que esto debería tener algunos equilibrios, y constantemente hay una quema de valores. Pero bueno, eso seguramente va a ser de comportamiento de un poco más de largo plazo. Ahora, en ese contexto de esa economía mundial,
¿Cómo se inserta nuestra economía, particularmente en nuestra región? ¿Qué características tiene frente a la economía regional, entendiendo que somos también insignificantes en ese terreno? Sí, ¿no? Somos insignificantes como país. Si damos algo de dimensión a lo que es la economía boliviana frente a lo que es la economía latinoamericana, de todos los países latinoamericanos, estamos hablando de un producto de 40 billones frente a 5.000 billones, que es, ¿no? Entonces, Bolivia es insignificante dentro de lo que es la generación de riqueza, la generación de producto. Y tal vez lo que más preocupa desde el punto de vista del análisis económico es qué puede pasar en el mediano plazo a los bolivianos si no se toman medidas para revertir el poco oxígeno que tenemos y que nos permite respirar como enfermos que estamos en terapia intensiva. Pienso que la inflación baja que tenemos en Bolivia se debe a que tenemos algo de reservas internacionales netas. Con eso estamos financiando los hidrocarburos y las subvenciones. Con eso también estamos subvencionando el contrabando y algún rato se va a agotar. La reserva de oxígeno que tenemos para poder mantener una inflación baja se va a agotar y los problemas van a explotar de manera inadvertida probablemente o advertida. Entonces creo que es el momento de poner una alerta, porque creo que la economía boliviana está en riesgo. A ver, regularmente todos los economistas tenemos la posibilidad de ver la economía desde, como harían los médicos, 3 indicadores básicos, ¿verdad? Que son el crecimiento, la inflación y el empleo. El crecimiento no es de los mejores en la región, está con problemas Argentina, qué sé yo, México, Chile, los diferentes países. En un segundo indicador, como es la inflación, al haber precios internacionales que tienen sus problemas, particularmente por algunas materias primas, esto también está en una situación crítica. La Argentina probablemente sea uno de los países que más problemas tiene. A eso hay que sumarle que Chile no está de lo mejor que podríamos pensar, Brasil tampoco. Y finalmente, en temas de desempleo, la situación no es menos. ¿Por qué ese escenario de estos indicadores básicos? Pues no entraríamos en segunda ni tercera generación. ¿Por qué esa incidencia de esos indicadores no es tan fuerte en nuestra economía? Porque todavía no hemos agotado ese oxígeno, exactamente. Lo que respalda el poder de compra de la moneda son las reservas que tiene el Banco Central. De hecho, la masa monetaria está respaldada por los activos del Banco Central, y el activo más importante que tiene el Banco Central son sus reservas. En el caso de Argentina hay una larga historia de manejo irresponsable de la política monetaria. La oferta monetaria, la base y la oferta monetaria han crecido de manera desproporcionada en una situación en la que los argentinos no tienen confianza en su moneda. Están comprando moneda boliviana. Claro, entonces crece la oferta monetaria, pero también decrece la demanda, porque los argentinos sustituyen el peso argentino por cualquier otro título, por cualquier otro activo, ¿no? que pueda ser más confiable, incluso el peso boliviano o el boliviano. Por eso se explica la tasa de crecimiento de la inflación grosera en la Argentina. Ahora, en el caso de Chile es diferente, ¿no? En el caso de Chile, los agentes económicos desconfían del nuevo gobierno, tienen mucho temor a la nueva constitución que se quiere aprobar,
y claro, están protegiéndose de alguna manera. De hecho, también existe un flujo importante de recursos hacia otros activos, incluyendo el dólar. Y ese es uno de los motivos que puede explicar por qué en Chile hay una tasa de inflación elevada, pero no existe ese mismo comportamiento en el Brasil, por ejemplo. Y en Bolivia, repito, estamos agotando las reservas de poco oxígeno, estamos tomando muchísimo riesgo y es posible que en poco tiempo podamos enfrentar una crisis de balanza de pagos y ahí sí la bomba va a explotar con experiencias nada deseables para los ciudadanos que habitamos este país. A ver, dos indicadores que son interesantes el poder considerar son cómo anda, a propósito de uno de los componentes de la balanza de pagos, es precisamente el comercio exterior. Nuestro comercio exterior todavía es superavitario, ¿no? Estamos con un nivel de superávit, digamos que no de los mejores, pero es superávit finalmente. Y otro de los temas que debería llamar ya la preocupación es el déficit fiscal, que igual no está siendo controlado y está comenzando a crecer como una bola de nieve, que seguramente en algún momento puede romper ese mágico equilibrio y llevarnos al atolladero. Correcto. Ahora, hay un superávit comercial en bienes, eso es correcto, pero en balanza, en la cuenta corriente, tenemos un déficit. De hecho, en los últimos años, las reservas internacionales netas han pasado del 2019, durante el gobierno de Áñez al actual, han pasado, incluyendo todos los componentes de las reservas, oro, DEX y divisas, han pasado de 6.000, ¿no? En oro. Sí, han pasado de 6.000 a 4.000. Y de los 4.000, 1.500 son divisas de libre disponibilidad y eso es luz roja. Sí. Definitivamente es una alerta que deberían las autoridades de la economía tomar mucha atención y es necesario que se vean formas para que las reservas no caigan más. Se tiene que hacer algo, pero están cayendo. De hecho, cuando uno observa el ítem de errores y omisiones, son menos $1.000 millones. ¿Cómo se puede explicar dentro de las cuentas de balanza de pagos errores y omisiones que superan $1.000 millones? Ahí está el contrabando, ahí están las empresas y los agentes económicos que están comprando dólares como protección ante el riesgo cambiario. ¿Y qué pasa con el déficit fiscal? Bueno, esa es otra bomba de tiempo, porque el déficit fiscal hay que financiarlo, ¿sí? ¿Y cómo se lo financias? Se lo financia con gasto, con mayor emisión monetaria, y eso también es un disparador de la inflación. Pero también es irresponsable financiar gasto público cuando no tienes los ingresos suficientes. Entonces es un aparato que está sobredimensionado y sigue creciendo, porque claro, genera empleo, pero una de las causas de por qué la Argentina está como está es porque el gasto público financia gasto del sector público. Evidentemente el ir al ritmo que estamos en el tema de las reservas, pese al optimismo del gobierno, estamos caminando por la cornisa, eso es definitivo. Y el otro tema, el componente del déficit fiscal, también debería ser siempre preocupante por cómo está. Pero hay un otro aspecto que también puede ser llamativo. ¿Cómo anda la inversión en nuestro país? Porque para hablar de crecimiento es necesario darle una mirada a la inversión y a los diferentes tipos de inversión que existen. En el caso de la inversión, si uno observa el comportamiento de los activos productivos en nuestro país, entendiendo como activos productivos el equipo, la maquinaria que está destinada para poder generar riqueza y producción, ha ido decreciendo.
las empresas están produciendo con un equipo de menor calidad de la que se tenía hace 7, 8 años atrás. Por otro lado, las empresas han tenido una caída, públicas y privadas, muy importante en los niveles de utilidad. La rentabilidad sobre el capital se ha reducido en promedio del 15 a menos del 2%. Y ese es un comportamiento que se puede observar incluso en empresas del sector privado. Entonces, ¿qué pasa cuando las utilidades caen? La reinversión de las utilidades se hace mucho más escasa. Entonces, si una empresa no genera utilidades, tampoco genera la capacidad o el potencial de crecimiento futuro. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se puede decir es que la calidad de los activos con los cuales se produce Bolivia, independientemente del tipo de empresa, ha caído, se ha deteriorado de manera importante. La rentabilidad sobre el capital ha caído de un promedio del 15% a menos del 2%. Y esas son malas noticias porque va a afectar la capacidad de crecimiento y también va a afectar la capacidad de generar empleo sólido o empleo digno. Claro, hay que entender también que en nuestro país uno de los principales inversores es el gobierno. A ver, demos una mirada. Regularmente la economía se suele entender por sus componentes, ¿no? Familias, empresa, gobierno y el exterior. ¿Cómo andan las empresas en general en nuestro país? Y cuando hablo de empresas quiero sacar un ratito el gobierno y referirme específicamente a la actividad privada. La actividad privada, lo que hemos podido ver en los diferentes rankings que hemos construido, depende del tipo de empresas. Las empresas que han podido mantener de alguna manera sus ventas y sus ganancias son empresas manufactureras, pero del área de las gaseosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno ve la rentabilidad de la Coca-Cola, la rentabilidad de la CBN, la rentabilidad de algunas empresas que se dedican al comercio, tienen una rentabilidad interesante, razonable. Pero cuando uno ve la rentabilidad de las empresas de otras áreas, se observa una caída bastante importante, ¿no? Por ejemplo, en el área de servicios, turismo, hay un deterioro importante en el nivel de generación de ventas y también en la generación de utilidades. Sin embargo, vuelvo a afirmar que si uno analiza el comportamiento de los activos productivos, estos no han mejorado en los últimos años. ¿Y con qué se produce? ¿Qué es la base para poder generar producción y riquezas? Son los activos productivos que tienen las empresas. Entonces, en términos de valor y en términos de calidad, no ha habido una apuesta por el crecimiento del sector empresarial boliviano. Producto también por la inseguridad jurídica, la falta de garantías. El incentivo, ¿no? Incentivos para la inversión, tanto de agentes económicos locales o internacionales. De hecho, la inversión extranjera directa es una de las más pobres a nivel de toda latinoamericana, de toda el área de Latinoamérica, y no supera los 400 millones de dólares, cuando el Perú, por ejemplo, ha tenido un promedio de 5.000 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Qué es la inversión extranjera? Es tecnología, es capacidad productiva, es infraestructura, y la pregunta es ¿por qué? Confiabilidad, seguramente. Es confiabilidad, es seguridad jurídica, y eso es lo que no ofrecemos como país. El otro componente, ¿cómo anda lo que llamaríamos las familias en nuestro país?
Las familias, lo que pasa es que hay un sector informal muy importante, ¿no? Las familias son las que consumen básicamente, pero las familias están consumiendo, una gran proporción del consumo de las familias son consumo de bienes importados. Ahora, porque estamos con un tipo de cambio fuerte, es decir, el boliviano es fuerte, entonces las familias todavía no sienten la caída de los ingresos en su consumo. Pero cuando uno observa la composición del consumo de las familias, una parte importante del consumo son bienes importados. Ahora, ¿a quién beneficia ese consumo? No a las empresas, ¿no? Porque hay un flujo circular entre familias y empresas. Las familias aportan factores, factor trabajo y capital, y las empresas producen bienes y servicios que consumen las familias. Entonces, ese flujo que se tiene en la economía no va directamente a las empresas locales, sino va al contrabando, que es la producción y comercialización de productos de afuera en nuestro mercado. Ahora, ¿cuál es la perspectiva en términos de lo que le pueda pasar a nuestra economía, considerando cómo está afuera y cómo está nuestra economía en este momento? Es decir, la pregunta que ¿somos realmente fuertemente vulnerables a lo que está pasando afuera? Somos muy vulnerables. Sí. Primero porque hemos perdido y hemos desaprovechado la capacidad de poder seguir siendo un proveedor de gas al Brasil y la Argentina. Esos eran mercados seguros y eran como el seguro que teníamos para poder enfrentar coyunturas difíciles. Hoy en día se han agotado las reservas de gas. En los últimos años no se ha motivado ni se ha fomentado el desarrollo de un sector industrial fuerte y exportador, y nuestra economía es muy vulnerable, y eso se puede ver porque no estamos generando el suficiente comercio para poder acomodar nuestros productos en los mercados de afuera. Y por otro lado, no hay grandes perspectivas para seguir creciendo porque no somos un país que reciba bien la inversión extranjera. A ver, le propongo que escuchemos brevemente qué dicen en las redes sociales nuestros amigos que siempre escriben o hacen algunos comentarios. Henry, si podíamos leer un par de ellos, por favor. Perfecto, muy bien. Vamos a dar respuesta a la consulta que tenemos en carta sobre la mesa. ¿Usted cree que es vulnerable nuestro país frente a los precios internacionales? Y estas son las respuestas y comentarios que llegaron a la línea de WhatsApp. La devaluación de productos bolivianos causa el cierre de empresas y por ende el desempleo, produciendo un gran daño al país. Siguiente comentario, buenas noches, carta sobre la mesa. Yo creo que la economía boliviana es frágil ante tantos cambios. Vivimos en una burbuja que cualquier día va a explotar. Son los comentarios que hemos podido destacar en esta oportunidad. Muy bien, hay una suerte de conciencia de que estaríamos viviendo en una burbuja que cualquier momento podría explotar. Es una buena analogía. Estamos viviendo una burbuja que puede durar un tiempito, pero si no se toman algunas medidas profesionales, unas serias, como por ejemplo qué se va a hacer con el gasto público, qué se va a hacer con el déficit fiscal. ¿Debería contraerse el gasto público? Definitivamente, se debería tener ser más responsables en el manejo de las finanzas públicas, porque tampoco podemos acceder a deuda y hemos visto que
se han tratado de acomodar títulos y bonos soberanos al mercado de afuera y nadie los quería y se los han aceptado a una tasa de interés mucho más elevada. De hecho, Bolivia es un país con mucho más riesgo que el que teníamos hace un par de años atrás y es una buena analogía, ¿sí? La burbuja puede explotar y no se están tomando las medidas preventivas. ¿Qué otras medidas preventivas? Porque regularmente cuando ya comienza a haber problemas de la capacidad de recursos externos que tengamos para hacer sostenimiento de todo esto, suele recurrirse a medidas que se les llama de corte administrativo, es decir, una administración más eficiente de lo poco que tienes. ¿Cree que llegamos a esto? Eso se tiene que hacer, pero se tienen que hacer también, se tienen que tomar otras medidas, por ejemplo, un uso más racional de la gasolina. El gasto que tiene Bolivia en reservas es enorme. Estamos gastando más de 2.000 millones de dólares en subvenciones para la clase media. Eso tiene un efecto, va a tener un efecto dramático sobre la economía si no se pone coto a esa subvención tan fuerte. No hay los recursos para seguir subvencionando. Por otro lado, se tiene que reflexionar sobre nuestro sistema jurídico para poder facilitar que inversores extranjeros puedan venir a Bolivia. De hecho, los centros de arbitraje internacional juegan un papel importante y se debería de alguna manera volver a operar bajo administradores imparciales e internacionales que resuelvan los conflictos entre partes. Ese es un elemento esencial para que la inversión extranjera pueda volver a nuestro país. Por otro lado, yo no entiendo cómo se castiga a la gente de afuera que quiere hacer turismo a Bolivia con un montón de exigencias administrativas. Uno de los flujos de turismo más importantes que se tenía era el de Israel y eso generaba desarrollo en algunas áreas de Bolivia como Rurrenabaque, pero por alguna decisión política hemos cortado todo tipo de relación con este país y con otros que eran fuentes interesantes de divisas por servicios, ¿no? La prestación de servicios. Entonces son una serie de medidas que se pueden ir revisando y que pueden disminuir el riesgo de que esa burbuja que mencionaba el oyente explote en el corto plazo y genere desazón y caos social. Guido, muchísimas gracias por la gentileza al visitarnos. No, muchas gracias y bueno, felicidades por el programa. Muchísimas gracias, en cualquier momento lo estamos convocando. De esa manera, Henry, hemos tenido la posibilidad de dar una mirada a lo que está sucediendo en la economía del exterior y de nuestro país y cómo podemos entender lo que puede sucedernos, lo que nos está sucediendo y lo que podría sucedernos.